Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, vamos a charlar un poquito de lo que nos va dejando el 18F. Vamos a charlar un poco de cómo viene también el tema de las elecciones, cómo viene el ritmo de la política. Mi sensación térmica es que va terminando febrero y nos vamos enganchando mucho. Es más, me parece que va más acelerado de lo que uno creía. Pero como yo no sé de esto, sino la que sabe es Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, le vamos a preguntar a ella. Mariel, un gusto tenerte como siempre. No, por favor, es un gusto estar acá. Me da la sensación que incluso los minutos de televisión tuya van aumentando desde noviembre hasta ahora de una manera matemática, ¿no? Qué sé yo, debe ser impresionante, ¿no? Vos ves como que hay más avidez, lo de Nisman trajo más avidez, hacer los tiempos políticos, qué sé yo, todo esto en una batidora, ¿qué da? Sí, tenemos un febrero movido, ¿no? Creo que se esperaba primero un diciembre movido, bueno, lo sobrellevamos y ahora, bueno, la verdad que el tema Nisman fue un tema. Siempre decimos un punto de inflexión y después tenemos muchos puntos de inflexión, ¿no? La verdad, creo que se da en un momento también particular donde tenemos un poder ejecutivo enfrentado como nunca antes en la historia de la democracia con el poder judicial, por otra parte con un poder legislativo que hace un poco de espectador. En el medio de esto explota el tema de los servicios de inteligencia y la gente tiene mucho escepticismo, ¿no? Escepticismo de que algo de esto pueda cambiar. Puntualmente en el caso Nisman, la verdad que tuvo una repercusión impresionante. Nosotros al otro día hicimos una encuesta, el 98% de la gente sabía del caso y creo que el 70% de la gente no cree que esto se vaya a terminar resolviendo y sepamos qué fue lo que pasó. La culpabilidad. Más yo del hice 50... algo acá, viste, con la audiencia y la gente ve arriba del 80 que en algo el gobierno tiene que ver. Sí, que en algo tiene que ver y además más del 50% cree que las acusaciones de Nisman son ciertas, lo cual es un tema grave, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después? Cuando vos me dices el impacto puntual, el gobierno cae, sí cae 5 puntos, pero tampoco cae 15 puntos, ¿no? Uh-huh. Nosotros habíamos terminado la encuesta de enero, justamente la íbamos a difundir el día de la muerte de Nisman. Bueno, no lo hicimos, en ese momento el gobierno tenía 32 puntos de aprobación de gestión, 58 de desaprobación. ¿Cuánto es hoy? 63, 28. Es decir, crece la desaprobación, baja la aprobación, pero está ahí en los 28 puntos, 27, sube a 30, puede subir a 32, pero no mucho más de ahí, ¿no? Ahora, ¿no coincide, Mariel, con algo que me explicaste vos una vez, que es el núcleo duro? Sí, por eso digo, estamos que es como ahí, el 25, ¿no? El piso del 25. Como un 25, que no es núcleo duro de la Presidente puntualmente, pero sí del Frente para la Victoria, ¿no? Y entonces eso de alguna manera no se mueva demasiado. Eso es menor, claro. Sí, es menor. Yo creo que está en el orden de los 19 puntos, ¿no? Que hoy te dice que elegiría lo que la Presidenta diga. Claro. No es el Frente para la Victoria. Pero bueno, evidentemente tampoco movió, ¿por qué? Porque el 60, que ya no la aprobaba, no la aprueba ahora, y evidentemente está ahí. Entonces, creo que fue un punto de inflexión porque hay una sensación que yo creo que hay una sensación de que esto pasó una raya. No, creo que lo de Nisman hizo sentir que se pasó una raya y que no tiene retorno. Había otras cosas sobre las que sí, creo que la situación económica va y viene y uno castiga más o castiga menos, pero va y viene. La situación económica, la percepción sobre la situación económica tuvo un repunte, digo la percepción porque esto es lo que la gente siente independientemente de las variables económicas. Nosotros teníamos en octubre, noviembre, que un 60% de la gente creía que la situación económica iba a ser peor en los próximos meses. Eso bajó a un 44%, ¿no? Y cuando uno, por supuesto, lo proyecta después de octubre, obviamente las expectativas crecen mucho más, pero bueno, bajó y ese repunte económico no lo pudo capitalizar el gobierno porque aparece el caso Nisman, claro, y entonces esto político, institucional, la verdad que no les permitió capitalizar ese descontento. Ahora, vos sabés que cuando vos contás esto, me da la sensación que hay, primero, una sabiduría de la gente en percibirlo, y la segunda es cómo ese efecto se da automático, porque sin duda ha habido algunas medidas
un poco más ortodoxas en el cuidado del Banco Central, sí, en tratar de que la emisión se emita pero capturar de nuevo. La gente no ve que estamos recontraendeudados en un montón de levaque y qué sé yo, y papeles, eso la gente no lo ve. Y ve sí que la inflación le empieza a impactar un poquito menos, y ve el dólar que está en un momento a 12.75 y dice, uy, las cosas van bien. Claro, ¿No? es Ahora, que por supuesto las variables que mira el ciudadano común, que tal vez no es el que tiene acceso a mucha información y ve otro tipo de cuestiones, es el dólar, es el nivel de empleo, es su salario, cuánto, bueno, sí, hay inflación, tal vez la sensación de que la inflación decrece y que las paritarias de alguna manera compensan, claro, y entonces todo eso es sus variables más cotidianas, ¿no? Y frente a eso, la verdad, y además también la diferencia entre las expectativas y la realidad. ¿Qué dice la gente? Me dijeron que iba a haber un dólar de 20, que el desempleo iba a crecer, que esto no iba, y en realidad tampoco estoy tan diferente, ¿no? En enero, por supuesto, esto mejoró, producto también de ver la gente en la costa, las vacaciones y bueno, muchas cosas. La gente también se relaja, las ciudades son más el humor tranquilas, social es diferente, y entonces esto mejoró, ¿no? Decime una cosita, una pequeña conceptualización tuya respecto a lo que deja el 18F, ¿no? Porque el gobierno se ocupa de neutralizar todas aquellas cosas, incluso no hubo bandera, no hubo mensaje, no sirve para nada. Estos fueron gente de clase media, de los cuales la mayor parte eran jovatos, que estuvieron ahí, ¿no? Como desmereciendo a si había o no gente más grande, lo que sea, cuando hubo 500.000 acá y hubo 500.000 sumando pueblo, localidad, 1.000.000 de personas, es mucho, ¿no? Sí. ¿Deja algo en la gente esto? ¿Es una inductora que cualquier detonador va a traer un 20M, un 4M o...? Bueno, evidentemente esto vos sabés que el año pasado hubo en algunas oportunidades intentos de autoconvocatorias que no funcionaron. Y no funcionaron porque el humor social era otro, la gente estaba mirando el futuro con las expectativas en que el gobierno terminara lo más ordenadamente posible y venga un nuevo gobierno, cosa que tal vez para muchos es natural y para nosotros no tanto, ¿no? Pero me parece que hoy la situación está dada distinta, me parece que esto fue un acontecimiento que además, por lo menos a mi juicio, el gobierno no maneja bien, la Presidenta no maneja bien, porque pudiendo haber aquietado las aguas, redobla la apuesta y minimizan y dicen, bueno, estas cosas que vos decías recién y que de alguna manera lo que hacen es provocar que también se redoble del otro lado, ¿no? Entonces, me parece que estamos un poco también a la expectativa de cuál va a ser la respuesta del gobierno frente a todas estas situaciones y la verdad que es poco predecible, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? ¿Puede haber lo que en algún momento se decía que, digamos, la actitud en vez de tratar de aquietar las aguas es vamos por todo, quemamos las naves como Cortés? ¿Puede haber un extremismo de esa forma? Es un poco, bueno, en el discurso es muy beligerante, ¿no? El jefe de gabinete rompiendo los diarios, o sea, son actitudes. El otro día escuchaba a un diputado decir, bueno, esta va a ser la campaña más sangrienta de la historia, o sea, sin ninguna necesidad, ¿no? Me parece que desde el discurso se instala un nivel, digamos, de beligerancia, de confrontación innecesario. Pero bueno, obviamente también la Presidente le habla a ese círculo que está esperando eso también, ¿no? Por parte de ella, porque la verdad que si Cristina bajara el discurso, ese 60% que hoy no aprueba su gestión, tiene una mala imagen y demás, tampoco la va a captar, ¿no? Y tampoco la va. Y en realidad, si uno habla de los dirigentes, digamos, oficialistas con posibilidades para la elección, concretamente Scioli, que es el del Frente para la Victoria que más capta esto, tiene un perfil totalmente distinto. Entonces, la verdad que la gente que podría votar una continuidad pensando en otro dirigente que la suceda, tampoco es nadie del kirchnerismo más cercano a la Presidente, ¿no? Vamos a charlar de lo que serían las cuatro patas de lo que lo hablábamos con vos, ¿no? Que sé yo, lo que era Faunen, Scioli con Frente para la Victoria, Macri, Massa. Da la sensación, bueno, como que Faunen se fue desperdigando, algunos se van a ir por su lado, otros se van a ir diluyendo en alguna de las opciones, básicamente Massa o Macri.
Massa o Macri siguen, y después vamos a hablar un poquito de las maniobras estratégicas de cada uno, a ver a vos qué te parecieron. Mi gran duda es Scioli, ¿no? Es más, yo en algún momento perdí casi hasta un debate con Giacobbe hablando de Scioli, porque yo decía que para mí mi sensación era como que a la larga Scioli iba a capturar todo lo que era ese peronismo, todo el Frente para la Victoria moderado y algún otro elenco. Y yo me decía que en realidad no iba a llegar, ¿no? Como que no iba a llegar porque la presidenta y todo el kirchnerismo lo iban a como a implosionar, ¿no? La verdad es que, a ver, el tema es que el gobierno tiene las facultades y el número, digamos, hasta para suspender las PASO si quisiera hacerlo, ¿no? Entonces, como siempre, la verdad, el kirchnerismo nos sorprendió con sus estrategias electorales. Uno no sabe hasta último momento qué va a pasar. Si las cosas fueran como deberían, o sea, como la lógica dice, que vamos a unas PASO y que hay determinada cantidad de candidatos que van a participar en esas PASO para el del Frente para la Victoria, ahí lo que nosotros tenemos es que Scioli gana con más del 50% esa interna, seguido por Randazzo que tiene un 20%, hay un 10% que no sabe y hay otro 20% que está representado o en el que pelean por ese 20%, 6, 7 candidatos con muy poca intención de voto, que son los candidatos que están más cercanos al entorno de Cristina. Entonces uno ahí mide Aníbal Fernández, Agustín Rossi, Tayana, Domínguez, bueno, y los demás candidatos, no, medimos a Máximo Kirchner, a Uribarri, pero la verdad es que no salen de esos de ese 20%, ¿no? Entonces ahí Scioli gana cómodamente. Claro. En ese escenario, en una interna, el Frente para la Victoria gana cómodamente. Después vamos a ver qué pasa, ¿no? Y después, por otro lado, bueno, nada, si él es el candidato del Frente para la Victoria, lo que tiene Scioli es que capta el voto del kirchnerismo, porque si es el candidato que sale de la interna, les gustará más o menos, pero bueno, es el candidato que hay. Y por otro lado, Scioli capta voto independiente también, voto de gente que de alguna manera siente que quiere cierta continuidad, pero no le gustan determinadas cosas del oficialismo, ¿no? Entonces, bueno, no está de acuerdo o no comparte algunas cosas y prefiere votar a un candidato que tiene un perfil diferente, ¿no? Recordame un poco, y también para la audiencia, ¿no? Yo voy a las PASO. Sí. Y me encuentro de repente Elisa Carrió, Macri, me lo voy a encontrar a Tayana, todo, Massa. Entonces yo tengo que ir como ciudadano, entrego mi DNI y tomo una boleta. Sí. Yo no es que agarre y digo, bueno, a ver, no. Scioli, esto. Yo tomo uno no puede votar en muchas internas, vota a un candidato. Una, de todos esos, de que tienen sus propias internas. Ok, bien. En esa interna aparece, no sé, Wiener y Lilita Carrió, suponete, primero y segundo. ¿Cuánto puede jugar de esas PASO en el electorado a posteriori el hecho de que aparezcan dos ya en la pole position, ¿no? Y después el resto mucho más abajo. Lo que pasa que en realidad nosotros no tenemos una cultura de PASO o de primarias abiertas, ¿no? Es algo nuevo y la gente, la verdad, que vota en las PASO como si fuera la primera vuelta. No es que vos decís, bueno, yo voy a votar a un candidato acá para que saque menos el que más posibilidades tiene de después ganarle al candidato que yo voy a votar en la elección. Vos vas a decir, bueno, a ver, porque uno especulaba con que eso podía pasar, claro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, voto acá, pero no, la gente vota lo que va a votar en general, ¿no? Entonces después, ¿cómo se lee? Bueno, se lee que la interna del Frente para la Victoria, con lo que saque Scioli y todo el resto de los candidatos, sumó tanto. La interna del PRO con Macri y Lilita Carrió sacó tanto, la interna de Massa, que bueno, en principio no iría, o sea, iría solo, no tiene un candidato en una interna, sacó tanto, y la del Frente Unen, si termina siendo un frente o van separados, bueno, todavía no se sabe. Esa es un poco la lectura, ¿no? No hay. Entonces, claro, después termina siendo una primera vuelta o una gran encuesta, como lo quieras llamar, y por ahí lo que hace es que la gente decida hacer fuerza con el candidato. Por ejemplo, en el 2011 hubo mucho voto de Alfonsín que pasó a Wiener porque era el que más cerca estaba de poder hacer una elección. Bueno, eso es lo que pasa con este voto útil, que termina siendo cuando se quiere polarizar y cuando hay una elección ejecutiva, porque además
una elección ejecutiva es una elección de suma cero, hay uno que gana y otro que pierde, no es una legislativa que de última no importa porque vos lo que querés es que tu candidato tenga representantes en el Congreso. Acá no. Más allá de que también votamos diputados y senadores y no es un tema menor la gobernabilidad y cómo van a quedar los bloques, ¿no? ¿Sirve después para hacer una arquitectura electoral? Como si uno dijera, bueno, ok, salió Macri, salió Lilita mucho más atrás, bueno, después se sientan y empiezan a ver cómo Scioli gana, está Randazzo, etcétera, entonces después empiezan a ver, che, a ver, vos podrías venir de vicepresidente mío. ¿Sirve para hacer arquitectura? El tema es que cuando vos participás en internas distintas, bueno, por ejemplo, ahora esto va a pasar, la primera interna, bueno, así grande que vamos a tener de más difusión, la de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí vos tenés distintas internas. Ahora sí, Lustó va a ir en la interna de UNEN, ¿no? Que va a competir con Graciela Ocaña. Después no podría formar parte de una fórmula con el que gane de los candidatos del PRO, no se puede mezclar, ¿no? Entonces eso de alguna manera, bueno, genera determinadas alianzas, sí, un cargo de gestión, obviamente, pero no en una cuestión electoral. Bien, ¿qué empieza a dar? Porque ustedes tienen números, ya lo han mostrado y todo, es como que Macri empezó medio como a despegarse un poquitito, Massa da la sensación, yo te he escuchado varias veces, como que ahí se quedó un poquito congelado, a veces un poquito para abajo, Scioli medio cascoteado, Faunen, digamos, muy por abajo, y a todo eso te agrego cómo van jugando estos efectos fuertes, ¿no? ¿Qué sé yo? Reutemann, que uno lo había visto con Massa y ahora va y se hablan bárbaro entre ellos, el mismo Macri con Lilita y hablándose bien, y mucha gente, digamos, que a través de eso va teniendo valores. Para el campo el valor Reutemann influye, para la gente que busca la honestidad Lilita influye mucho, Massa por otro lado armándose con todos los que fueron la buena etapa, llamándole del principio del kirchnerismo, porque él agarró un poquito a toda esa gente. ¿Cómo juegan todas estas señales que van dando? O una que quiero ver, que seguramente la deben tener o la van a medir. Pino Solano, ¿cómo juega con Massa? Con Massa. A ver, acá hay una cuestión que me parece que fundamentalmente en una elección presidencial la gente elige continuidad o cambio, ¿no? Y eso me parece que es lo que le está jugando a favor a Macri, que la gente lo ve como el candidato del cambio. En esa dicotomía continuidad o cambio, y es mucho más difícil ir por una vía del medio, ¿no? Claro. Entonces, hoy el candidato, digamos, que está visualizado como la continuidad de algunas cosas, es Scioli, y el candidato del cambio es Massa, y entonces, es Macri. Claro. Entonces Massa le cuesta esta cuestión de dónde ubicarse. Y lo mismo le pasó a Unen, que también podría haber sido el candidato del cambio, y sin embargo, bueno, se difumó en una debilidad que presentaban liderazgos que no eran demasiado fuertes, pero la sinergia entre todos ellos fue negativa, ¿no? La gente, creo que lo principal que le pasó a Unen es que sintió que no era algo sustentable en el tiempo, en pos de la gobernabilidad, y eso le jugó muy en contra. Y bueno, y ahí eso lo capitaliza Macri. En términos de lo que me preguntabas de qué jugó o qué no jugó, me parece que bueno, que eso es lo que juega a favor de Scioli y de Macri, que son los que van encabezando. Massa no viene lejos, está con 19 puntos, es competitivo también, y todo puede pasar, pero se ha estancado un poco en el tiempo. El que más pierde es Unen, ¿no? Que estábamos en 10, 12 puntos en septiembre, octubre, y hoy están con 6 puntos en el mejor escenario. Sí, o van a ganar, entre comillas, de otra manera. Claro. En vez de unidos, tal vez todavía tampoco sabemos si van, ¿no?, a ir juntos o no. Bueno, eso mucho no se sabe. Claro, en este posicionamiento de Macri, donde la gente lo ve como el cambio y que empieza a crecer sostenidamente, también es más fácil cerrar acuerdos, obviamente. Claro. Entonces, bueno, ahí hoy empieza. Nosotros no tenemos medido el efecto Reutemann porque fue después de haber terminado el trabajo de campo. Sí tenemos medido, o sea, la última encuesta tiene el efecto Nisman. Entonces, ¿qué pasa? Scioli baja de 27 puntos que tenía en enero, con todo el efecto verano, operativo sol y demás, baja a 20, casi 24.
24 y Macri crece de esos 24 que tenía a 27. Pues son 3 puntos, claro, ¿no? Que van claro. y vienen, que tampoco es definitorio. Pero la tendencia es que Scioli está más estable, que había crecido pero bajó, que Macri viene creciendo, que Massa le cuesta crecer y UNEM viene bajando. Esa es un poco la tendencia. ¿Qué va a pasar? También depende mucho del escenario, depende de las campañas, depende de cuánto se equivoquen o no los candidatos. Acá a veces más que cuánto gana cada uno es cuánto se equivoca cada uno, ¿no? Y creo que las campañas más que ganarse se pierden. ¿Por dónde va a jugar para vos el peronismo? El peronismo típico, el peronismo de siempre, ese peronismo que siempre navegó un poquito para un lado, para otro, pero nunca se fue a los extremos totales. Lo acompañó a Menem, lo estuvo con Duhalde, acompañó un poco la primera parte. ¿Por dónde van a ir? Algunos tampoco nunca se suicida, ¿no? Claro, entonces, bueno, exacto, acompañan, ¿viste? hay muchos también que tienen que acompañar porque dependen presupuestariamente del gobierno nacional y tampoco pueden pegar un salto o desligarse. El caso puntual de Scioli también, ¿no? Claro. Entonces, todos están jugando ahí en el límite. Me parece que el peronismo está buscando una salida. Creo que en Scioli también ven un candidato competitivo porque es el candidato que les permite contener los votos del Frente para la Victoria y captar votos independientes, claro, que no lo permite un candidato más extremista, ¿no? O más del riñón del kirchnerismo puro, de la presidente, puntualmente. Porque ahí aparece esto que fue el mensaje de los últimos días de Macri, ¿no? Digamos, hablar de peronismo, ¿no? Porque en un momento te acordás que él tiene gente del peronismo, después dejó eso y ahora es como que lo está abriendo el mensaje. Sí, ¿no? porque bueno, era como que el PRO, digamos, la diferencia, parte de la diferencia que tenía era esto de haber seguido una coherencia con sus candidatos, con la gente que mantenía en su espacio y no haber cerrado alianzas así al voleo con el que fuera. Pero bueno, de todas maneras me parece que ahora lo que le suma a Macri del peronismo, la gente le tiene mucho miedo a cómo va a gobernar a alguien teniendo al peronismo enfrente, ¿no? Claro. Más que cómo va a gobernar, cómo va a soportar al peronismo de oposición. Y entonces, bueno, tener parte del peronismo obviamente le suma desde ahí. Mariel, impecable, como siempre. La realidad que excelente, porque pasamos de todo. Vimos el 18F, vimos el momento actual, vimos el clima político y la tensión que empieza a tener todo esto. Y también, bueno, una radiografía que, como siempre vos sos una persona muy moderada, nos acentúas bien lo que van saliendo los números, ¿no? Porque un aumente 3 no quiere decir que ya la está ganando, sino que ese 3 hay un montón de indicadores o cosas que pasan que de repente se lo puede hacer bajar, sí, y que esta Argentina no tiene acostumbrado a efectos disruptivos, ¿no? Como fue que se hizo en su momento la crisis del campo, como es la crisis esto del fiscal, etcétera, sí, cosas cambian, que uno no prevé y que realmente, bueno, van cambiando. Y la verdad que es un escenario de 3 todavía, ¿no? Es muy... Tiene mucho suspenso, no es para que me sigas invitando, pero no lo digo por eso. No, pero Mati, como siempre. Porque tiene mucho suspenso en serio, y la verdad es que no es que uno se quiera lavar las manos y decir no quiero, la verdad que es muy difícil decir, son fotos que van cambiando todo el tiempo y la verdad que es complicado. Mariel, muchísimas gracias como siempre, por favor, impecable. Le agradecemos mucho a Mariel Fornoni por estar acá con nosotros en Canal Agrositio. Se lo agradecemos porque la realidad es que nos permite hacerle llevar a usted que está en el interior del país, que está en el campo, que también es un influyente en sus localidades. ¿Esto qué es? Información, datos concretos y cosas. Y por supuesto, como hacemos siempre, le vamos a seguir invitando cada vez que viaja y viene a Buenos Aires, porque siempre muy amablemente viene para comunicarle a usted acá en directo lo que pasa en la política. Nos seguimos viendo en Canal Agrositio.